de esas facultades y revertir los contratos. Eso está una decisión reciente. Esas maniobras, esa por ejemplo, y otras cosas más que ha hecho el Congreso respecto a unas reformas no bien hechas hacia la Procuraduría o hacia la Justicia, fueron saturando la opinión pública de satisfacción por el abuso de que los parlamentarios lo hacen en contravía del querer popular. En eso ha sido muy exitoso Hernández en captar esa inconformidad, esa rebeldía, y lo reflejan bien los votos que ha obtenido. Efectivamente, pero además de eso, él hablaba o hacía una propuesta anticorrupción, quizá populista, el hecho de establecerle una recompensa a quien denuncie y recupere dinero de corruptos. Todo esto implicaría una situación muy compleja porque él no presentó candidatos para el Congreso, entonces no tiene parlamentarios propios. Los partidos políticos han perdido ayer, la mayoría de ellos, digamos que todos los partidos históricos, el Partido Liberal y Conservador, reducidos a una cosa, los dos apoyando al candidato perdedor, aparte del partido de la U y el Partido Centro Democrático, de modo que si uno junta los 5 partidos que están, 2 históricos y 3 de los pasados años, los 5 juntos quedaron de terceros. Pero el Parlamento se eligió en marzo con esos partidos. Entonces el Partido Histórico tiene una bancada grande, pero no es mayoritaria, ni junto con los verdes es mayoritaria, de modo que cualquier reforma que quiera hacer uno de ellos, bien sea Petro o Hernández, va a requerir un parlamento con el cual ninguno tiene. Petro no tiene mayoría y Hernández no tiene ni siquiera representación. Ni pensar que vayan a hacer estado de excepción o emergencia económica o cerrar el Congreso o formas, digamos, del Ejecutivo tomando facultades, porque Duque lo hizo por la pandemia. Duque dictó 72 decretos con facultades extraordinarias de decretos de ley que no pasaron por el Congreso en razón de la pandemia, que está terminando la pandemia, y todo el mundo le ha advertido a Petro que no vaya a hacer uso de esas facultades porque hay un gran temor de que se preste para abusos. En cuanto a la propuesta de Hernández de reducir el IVA a la mitad, 10%, y garantizar viviendas y evitar el desplazo del tema que se ha señalado de la ruralidad y el tema educativo, dar el 100% para el sector universitario. La estructura fiscal colombiana tiene unas situaciones que son complejas y quien venga debe resolverla. Una es que el instrumento fiscal, que es la DIAN de impuestos, es pequeña en comparación con la de Chile, país menos poblado que Colombia, comparada con Perú, que es menos poblado que Colombia. El tamaño de nuestro ente fiscal es menor que países de desarrollo similar o menor. La planificación no es muy buena. Hay un seguimiento informático actualmente, pero no es muy buena. Lo tercero, hay una tradición de fugas horrible. El actual jefe de la DIAN, el señor Junco, tenía cuentas en paraísos fiscales. Entonces, puede ser creíble para una sociedad que quien dirige el recaudo de impuestos tenga canales para la evasión. Dicho eso, hay que decir que el tema de los números que se obtendrían en el recaudo fiscal bajando el IVA sería posible solo usted asegura que no hay exenciones de ninguna forma o si se logra evitar la fuga de capitales y la evasión. Hay que decir lo siguiente: hay un debate muy fuerte que surgió en la pasada reforma, que se hundió con el ministro Carrasquilla por las protestas, y hay autoridades de ellos que dicen que es antidemocrático exonerar de IVA los alimentos todos para todo el mundo. Me explico: que el arroz y la carne no paguen impuesto de IVA porque son de la canasta familiar, y entonces el rico de estratos altos tendría bienes de alimentos desgravados del IVA. Proponen que eso se grave y a las clases pobres les devuelva ese IVA. ¿Pero qué hicieron? Una fórmula por la cual 10, 15 dólares, 20 dólares se devolvían, pero eso no es el IVA, eso es una transferencia monetaria del Estado. De modo que la idea conceptualmente no es errónea si usted garantiza, como pasa en Francia. Yo estaba en París estudiando mi doctorado, compraba un perfume en el aeropuerto Charles de Gaulle, lo pagaba, tomaba la factura, lo echaba en un buzón y me llegaba a mi cuenta bancaria el IVA de ese consumo. Si eso funcionara así, sería diferente. En nuestro caso, se han inventado la propuesta que hizo el ministro Carrasquilla, que naufragó, y era grabar los bienes de consumo básico de la canasta familiar y devolverle a los ciudadanos de estatus pobres el IVA que pagaron, pero lo que hicieron no fue una devolución de IVA, fue una transferencia monetaria del Estado bastante pequeña. Por esa razón, la experiencia no funcionó, pero tiene razón Hernández en el sentido de que tasas altas afectan la actividad económica. Si se lograran bajar mejorando el recaudo, evitando la evasión
y las exenciones sería muy importante. Hubo una misión que este gobierno trajo de la OCDE que encontró 238 exenciones tributarias que deberían eliminarse. Ya me refería a zonas francas, que no pagan IVA ni arancel de importar las maquinarias, pagan 20 menos de renta y venden en el mercado nacional en un clarísimo dumping o desventaja con los que sí pagamos todos los impuestos. Y eso, este gobierno está terminando. El ministro de Hacienda actual, que fue el de Comercio, que es un decano de Economía de la Universidad Rosario y fue rector de esa universidad, la misma semana que recibió el informe que le decía no prorroga las ventajas de zonas francas, las aumentó, las mejoró. Yo le pregunté en su cara personalmente, ¿por qué lo hace? Y me respondió, otros países lo hacen, ¿lo hacemos aquí o se irán para allá? Pero esa gama de exenciones tan amplia que existe en Colombia, no importa que sea presidente, tiene que revisarse y la OCDE así lo está exigiendo. Bien, para finalizar me gustaría conocer cuál es la visión que tiene en cuanto a la posición de cada uno frente a Venezuela y cómo podría favorecerse, en este caso, nuestro país, Venezuela. Nosotros tenemos un comercio que llegó a tener un promedio en los años 70-80 de 5.000 millones de intercambio anual de dólares, entre el aluminio que venía de Venezuela, hierro que venía de Venezuela y alimentos que iban para allá. Por múltiples razones que no es el caso de recapitular, ese comercio se cerró. Hoy en día tenemos la situación de el gobierno saliente acusando al gobierno de Venezuela de tener patrocinio o tolerancia con grupos ilegales de Colombia y el gobierno de Venezuela diciendo que Colombia le exporta violencia allá. Esa mutua recriminación tiene que terminar. Para bien de ambos países tienen que sentarse y encontrar una salida que regularice la migración. Colombia envió hacia allá 3 millones o más hace 40, 30 años y Venezuela han venido para acá unos 2 millones, 1.800.000 en los últimos 5 años y ambos somos hermanos y queremos ser receptivos uno del otro, pero eso se ocurre de modo irregular. Yo, para un caso, un mensajero mío que es venezolano tuvo que ir a Venezuela a sacar su pasaporte y para eso debió sacar su cédula allá porque no hay consulado en Bogotá. ¿Alguien puede entender que una comunidad de 2 millones de venezolanos aquí no tenga consulado para atenderlo y que allá haya 3 millones nuestros también sin consulado? Eso es una cosa, puedo decirlo de modo gráfico. El consulado de Estados Unidos en Moscú nunca se cerró en la Guerra Fría y hoy hay consulado de Estados Unidos en Moscú y viceversa para poder entenderse inclusive en la diferencia. De modo que normalizar es un imperativo en el momento y ambos coinciden en eso. Si eso ocurre, habrá ventajas en el manejo migratorio, pero eso va a implicar también que lo que son remesas, lo que es empleo en la frontera, lo que es baja en la violencia, de efectos positivos. Y por supuesto, yo saludo que esté volviendo el diálogo entre las fuerzas venezolanas, que esté normalizando la relación con Estados Unidos y que eso permita entonces que el intercambio comercial nuestro, que es muy dinámico y es complementario, somos países que aparte de vecinos, que aparte de hermanos, que aparte de población con doble cédula en la frontera, que ha sido una cosa históricamente así, tenemos cosas que compartimos unos a los otros. Y siempre fue así en la época del Pacto Andino. Chávez se fue al Pacto Andino, Colombia se alineó en contra del gobierno del presidente Maduro y hoy estamos en una situación absolutamente insostenible de cierre fronterizo, migración irregular, comercio nulo y violencia persistente. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y tratar y traer hasta aquí la visión que tiene sobre esta situación. Estaba con nosotros Beethoven Herrera, él es PhD en Economía, además de profesor de la Universidad Externando en Colombia y vicepresidente de la Academia de Ciencias Económicas de este país. En Noticias Globovisión Economía revisamos de inmediato cómo se comportan los mercados internacionales. El valor del oro con pérdidas está ubicándose en 0,66% de caída y se está ubicando a esta hora en $1.844 la onza, mientras que la plata también reduce ganancias y está en $21,58 por onza. El cobre, $4,29, mientras que el platino tiene ganancias del 1,57% y se ubica en $964. El aluminio pierde en la jornada y se ubica en $2.787 la tonelada. El WTI West Texas Intermediate al momento perdiendo el 2%, ubicándose en $114,56 por barril, mientras que el Brent también retrocede y se ubica en $115,88 por barril para pérdidas del 1,51%. Standard & Poor's 500 cerrando en la jornada también con pérdidas, ubicándose en 4.156 puntos, mientras que el índice Dow Jones también se ubica con pérdidas, 33.183 puntos para la jornada.
Tipo de cambio de referencia de Banco Central de Venezuela, bolívar dólar 5,06 bolívares por dólar, mientras que bolívar euro está en 5,43 bolívares por euro. El petro en la jornada se está ubicando hasta esta hora en 283,58 bolívares por petro, lo que es equivalente a 55,97 dólares. Las criptomonedas, en general, vemos al Bitcoin que aumenta sus ganancias más del 3% a esta hora y ya está cotizando por el orden de los 31.665 dólares, aunque ha llegado en la jornada hasta más de 32.000. Ethereum, para la hora también con ganancias